Bueno, como les comentaba, pues yo soy Yurima Jimeno, soy técnico del Instituto Canario de Seguridad Laboral y bueno, en principio les voy a hablar un poquito de amianto, voy a ir un poquito rápido porque la verdad es que hay muchas cosas que decir con respecto al amianto. Nosotros normalmente participamos en este tipo de temas porque bueno, el Real Decreto 396, que es el Real Decreto que regula el tema del amianto en materia preventiva, pues establece que las empresas deben tener un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral para realizar trabajo en amianto, claro. Y en la tramitación de este plan de trabajo interviene el Instituto Canario de Seguridad Laboral. La autoridad laboral recibe estos planes y solicita informe tanto al Instituto Canario de Seguridad Laboral como órgano técnico especializado de la Comunidad Autónoma de Canarias como Inspección de Trabajo. Entonces, bueno, estamos bastante implicados en este tema y les aseguro que da bastante trabajo. Vamos a hablar un poquito de los usos y peligrosidad, un poco muy genérico, entiendo que ya ustedes conocen más o menos de qué va el tema. Después un poquito del 396 y hablarles un poquito de nuestro portal de Amianto del ICASER, que es un portal que hemos estrenado recientemente y que está bastante interesante y tiene muchísima información y hace referencia a muchísimas normas técnicas. Este es la carátula del primero de los documentos de nuestro manual de amianto, que suma 13. Y bueno, les voy a meter muchas pinceladas sobre documentos técnicos, porque si bien los requerimientos legales se establecen en el Real Decreto 396 de 2006, los Reales Decretos en general lo que nos dan son las obligaciones legales, pero no nos dicen cómo tenemos que cumplirlas. Para saber cómo tenemos que cumplirlas, no tenemos que ir a documentos técnicos. Los Reales Decretos duran muchos años y los documentos técnicos se van actualizando, se van revisando y se van poniendo al día con las modificaciones de la técnica, que es lo que por mandato pues nos obliga el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Un poquito, ¿qué es el amianto? ¿Qué es el amianto? La RAE lo define como un mineral constituido por silicatos de cal, aluminio y hierro, que se presenta en forma de fibras, que es incombustible y que tiene efectos nocivos para la salud. Estas son las tres claves. Son fibras, tienen unas determinadas propiedades, como por ejemplo la incombustibilidad, y son nocivos para la salud. El término amianto en realidad se utiliza para nombrar un grupo de minerales, no uno solo, sino son un grupo de minerales con propiedades similares. Isotilo, la rosidolita, amosita, antofilita amianto, actinolita amianto y trenolita amianto. ¿Por qué es peligroso el amianto? Pues el amianto es un agente, está considerado agente carcinogénico de categoría 1A y es peligroso en inhalación. Produce cáncer, aparte de otras enfermedades, ¿no? Tenemos la asbestosis, que es la típica, pero luego tenemos muchas otras enfermedades como cáncer de pulmón, de laringe, gastrointestinal o cáncer de ovario. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué se utiliza tanto el amianto? ¿Por qué se ha utilizado tanto el amianto, no? El amianto se prohibió, todos ustedes saben que se prohibió la producción y comercialización desde 2002. Sin embargo, es un material que está muy extendido porque tenía unas propiedades muy interesantes para muchos sectores, como son la incombustibilidad, baja conductividad, la elevada resistencia, alta resistencia química. Bueno, la verdad es que era un material muy versátil y además se utilizaba de muchas formas diferentes. Se puede tejer, hay tejidos de amianto, se puede mezclar con otros materiales y el material resultante pues hereda las propiedades del amianto. Entonces, bueno, era un material para construcción, industria, fantástico, con todas estas propiedades, ¿no? Pero claro, resultó que es un material carcinogénico, ¿no? La exposición al amianto se produce mediante la inhalación de estas fibras a través de la vía respiratoria. Estas fibras pues llegan a los pulmones y se quedan retenidas durante largo tiempo. Entonces nos pueden producir la enfermedad hasta 30 años después de la inhalación. La rotura o trituración del mineral, así como la degradación de estos minerales, pues facilita esta liberación de fibras, que al fin y al cabo es la que nos va a hacer daño. En amianto hablamos, en cuanto a peligrosidad, hablamos de friabilidad. Friabilidad viene de free, del inglés, ¿no?
que es la, digamos, liberabilidad, que sería en español, la capacidad que tiene el material para liberar estas fibras, ¿no? Esta capacidad aumenta cuando el material envejece, se rompe o se deteriora. Decimos que un material es friable cuando se puede disgregar simplemente con tocarlo con la mano. Y un material es no friable cuando se necesitan herramientas mecánicas o fuerza pues, para ser desmoronado o reducido a polvo. ¿De qué depende esta friabilidad? Pues por un lado va a depender del tipo de material y de su composición. Ahora vemos los distintos tipos de materiales que nos podemos encontrar. Y por otro lado depende del estado. Siempre nos olvidamos del estado del material. Un material puede ser en origen altamente retenido o no, pero si está en mal estado va a ser friable, ¿vale? El material aumenta esa friabilidad al envejecerse, al romperse, al deteriorarse. Es por ello que la manipulación de estos materiales lo tienen que hacer empresas especializadas, que tienen formación, que tienen procedimientos de trabajo seguros, etc. ¿Dónde puedo encontrar el amianto? Bueno, pues hay muchísimas fuentes bibliográficas donde podemos ver todos los materiales que se fabricaron con amianto, porque el amianto es un mineral. El tema es que se lo hemos añadido un poco a todo. Podemos irnos a la Guía Técnica de Amianto. La Guía Técnica es un documento elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La última es del año 2022, con lo cual la estamos estrenando prácticamente. En el apéndice 1 y 2 tenemos bastante información. Las notas técnicas de prevención, también hay muchas. La guía de buenas prácticas del CLIC, esta es la, bueno, publicada por el Comité de Entes Responsables de Inspección de Trabajo, está de 2006. Esta fue de las primeras que teníamos un poquito para orientarnos. Y, por supuesto, nuestro manual de amianto del ICASEL, en el que tenemos referenciadas estas y muchas otras. También hay muchos documentos en otros institutos de otras autonomías, que también tenemos referenciados en el manual. Aquí he querido ponerles esta tabla del apéndice 1 para que se hagan una idea de dónde podemos encontrar todos estos materiales, más bien de todos los sitios donde podemos encontrar todos estos materiales. Esta tabla 1 tiene 3 partes. La parte A de materiales aislantes, térmicos, eléctricos y acústicos y protección minífuga. Básicamente estamos hablando de materiales friables. El material friable es el de fibra suelta, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, están estructuradas, a mí me parece que de forma muy intuitiva. Tipo de material, descripción y propiedades y el uso típico. Lo que nos va a interesar a nosotros es justamente este uso típico para saber dónde lo podemos encontrar, ¿vale? Fibra suelta, pues aislante interior de puertas cortafuegos. Las puertas cortafuegos se rellenaban de amianto por esas propiedades ignífugas y de aislante. Revestimientos proyectados y morteros, pues en hornos, en industrias ferroviarias, etc. Las fibras puras manufacturadas. Fíjense que estas son bastante curiosas, ¿no? Porque son las trenzadas en muchos casos. Tenemos tordones, tenemos tejidos, tenemos calorifugados. En cuanto a las prendas, ¿se acuerdan de las prendas de los bomberos? Los guantes, los trajes, aquellos guantes también para hornos. Pues todo esto tenía amianto. Incluso recuerdo leer en algún momento el tema de los elementos que cubrían las tablas de planchar también. Entonces, se utilizaba para muchísimas cosas. Placas prefabricadas de amianto, en este caso estamos hablando de finamente retenidos porque estamos hablando de friables, yesos, maderas, etcétera, papel cartón, etcétera. En la parte B de esta misma tabla, tenemos una tabla, prácticamente la estructura es la misma, pero en este caso estamos hablando de amianto no friable, ¿vale? MSA, que están metidos en elementos de alta resistencia mecánica, elementos de fricción. Bueno, los frenos de los coches antiguos tenían amianto vinilo, se mezclaba el amianto con el vinilo, las planchas de vinilo que ponemos hoy en el suelo, pues lo mismo, pero se le echaba amianto como elemento aislante. Luego veremos algunas fotos en un documento del Instituto Gallego. Adhesivos y sellantes, betunes, pinturas y barnices. Y luego, finalmente, el fibrocemento, que es el que realmente nosotros tenemos todos en la cabeza, el fibrocemento amianto, ¿no? Estamos hablando ya de las tuberías soterradas, bajantes, de las planchas, ya sean rectas o onduladas, de las planchas de pared, de los bidones, de todo esto, ¿no? Esto es lo que nosotros a simple vista reconocemos, ¿no? Que estamos más familiarizados.
pero dense cuenta que está disgregado en muchos otros materiales. Entonces, ahora uno piensa, bueno, ¿y cómo sé yo? Me parece que ahora hay amianto en todo, ¿no? Bueno, también tenemos otras orientaciones, como por ejemplo las fechas, ¿vale? Decíamos que el amianto se prohibió totalmente en 2002, pero fueron unas prohibiciones parciales. Inicialmente hasta el 84 se podían usar todas las variedades de amianto en distintos productos. A partir del 84 ya se prohibió la crocidolita y los proyectados, con lo cual ya teníamos, nos quedaban estas variedades en este tipo de productos. A partir del 93 ya solo se dejó la variedad de crisotilo en fibrocemento. Y a partir de 2002 es cuando ya... Lo interesante de esto es que nos mosqueemos, ¿no? Que veamos, tengamos en la cabeza qué elementos pueden tener amianto para poder no intervenir en esos materiales, sino recurrir a empresas especializadas que son las que tienen la capacidad técnica para trabajar estos materiales. Este es el documento del Instituto Gallego que les comentaba. Todos estos documentos están referenciados en nuestro manual de amianto, ¿vale? No hay pérdida después al respecto. A mí este me gusta mucho porque está estructurado en fichas. Aquí he puesto varias fichas, ¿vale? Por ejemplo, el amianto vinido. No sé, a mí esto me suena muchísimo. Seguramente, bueno, habría que ver si el que a mí me suena tenía o no contenido en amianto, pero bueno, en este caso, pues tenía contenido en amianto. Lo interesante de este documento es que te da el tipo de material, te da el uso, el año de prohibición y además te dice, ¿desprende fibra? Sí, te puede dar una intuición. Pero ojo, en este caso nos está hablando del material de origen, ¿vale? El material, hablábamos de la friabilidad por el material y la friabilidad por el uso o por el estado en el que se encuentre. Ojo, porque todos estos materiales pueden estar en estado friable. Luego aquí hay otra diapositiva que a mí me gusta mucho, que es la de la guía SLIC, el edificio de amianto. Porque aquí te pone en cada uno de los puntos dónde podemos encontrar, dónde se podría encontrar, ¿vale? Y viene con su línea. Bueno, toda esta documentación la puede encontrar en la parte A del Manual de Información de Interés General de Amianto. Este debería leérselo todo el mundo en realidad para saber un poquito de qué estamos hablando. Y a partir de aquí, pues a partir del B ya son pues, un poquito más especializados, pero bueno, cada uno va al grano y nota y cita las normas técnicas y los puntos en los que se encuentra cada uno de los ítems a los que se hace referencia. En cuanto al Real Decreto 396, pues rápidamente también es el Real Decreto que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de amianto. Bueno, también tenemos la aplicación de este Real Decreto en otro de los manuales, el manual C, ¿vale? ¿Cuál es el objeto? Pues los riesgos derivados de la exposición al amianto durante el trabajo. Y se aplica a las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto. Y nos da una relación especial en trabajo de demolición, desmantelamiento de elementos maquinaria o utillaje, retirada de amianto a materiales que lo contienen, mantenimiento y reparación de los materiales con amianto existentes en unidades. Ojo con esta, mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y proximidad de materiales de amianto. Transportes, vertederos y todas aquellas actividades u operaciones en las que se manipulen materiales que contengan amianto y exista riesgo de liberación de fibra. Como pueden ver, pues son muchísimas los casos. Lo tenemos, como les decía, en el manual C. Y aquí lo que tenemos que tener claro es que si yo me encuentro en una de estas situaciones con materiales, bueno, yo tengo dos opciones. Tengo una sospecha de que este material viene amianto, ¿no? Yo tengo dos opciones. O mandar a analizar el material, llamo a mi servicio de prevención para que me haga un análisis del material y me confirmen si tiene o no amianto, o directamente suponer que el material es de amianto y contactar directamente con la empresa herrera. Si existe amianto, esto tiene que ser por empresa herrera por el Real Decreto 486 de 2006. ¿Vale? ¿Cuál es la primera obligación que tiene una empresa que se dedica al amianto, una empresa herrera? Es inscribirse en el registro de empresas con riesgo de amianto, en el registro RER. El registro RERA es una condición necesaria pero no suficiente para trabajar con amianto. Esa es otra cosa que quiero que quede perfectamente clara. Yo me inscribo en el RERA, me meto en la sede electrónica y hago una declaración jurada de que cumplo con el Real Decreto 396 y estoy inscrito en el RERA. Ahora, el Real Decreto establece otra obligación clara, que es el tener un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral. Tienen que ser las dos cosas. No solo inscrito en el RERA puedo trabajar con amianto. Tengo que estar inscrito en el RERA y tener un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral. ¿Vale?
Más obligaciones del Real Decreto 396. He querido destacar aquí las del capítulo 6. Los límites de exposición, establecer límites, las prohibiciones en relación al amianto, la evaluación y control del ambiente de trabajo, que necesariamente implica mediciones, medidas técnicas generales de prevención, procedimientos de trabajo seguro, residuos, medidas organizativas, equipos de protección individual de vías respiratorias. Estos son los principales, porque la principal vía es la inhalatoria. Equipos de protección individual en general. Los trabajadores de amianto van prácticamente forrados, ¿vale? Medidas de higiene personal. Tienen que tener unos equipos de trabajo específicos. Tienen que tener unas cabinas de descontaminación por las que salen, que incluyen duchas, el agua se tiene que filtrar, este resultado de filtro se tiene que gestionar justo con el resto de los residuos. Planes de trabajo. Existen distintos tipos de planes de trabajo que se especifican en el artículo 11. Concretamente tenemos específicos y generales. Dentro de los específicos hay un subtipo que son los sucesivos. Los requisitos que debe cumplir el plan de trabajo están también en el 11.2. La tramitación de los planes, la formación de los trabajadores. Las empresas tienen que tener trabajadores formados específicamente en amianto. Son formaciones iniciales, formaciones en cambio de actividad y formaciones periódicas anuales. Información, consulta y participación, vigilancia de la salud, etc. Todo ello, no me quiero extender mucho más, pero bueno, para eso tenemos el manual del ICASEL de amianto, lo tienen todo desglosado. Este sería la parte de planes de trabajo con la propuesta de contenidos de planes de trabajo. Este sería, por ejemplo, el de los medios materiales con las referencias legales y técnicas de dónde se puede encontrar lo que hay que cumplir. Este sería el de cualificación personal y así hasta 12 documentos más el modelo de plan 13. Y bueno, lo pueden encontrar en la página del ICASEL, se pueden poner en contacto con nosotros y en fin. Eso es un poco, en resumen, muy resumido, todo lo que le puedo contar en este tiempo. Muchas gracias.